¿Les repites 3 veces a tus hijos una orden antes de que te obedezcan? ¿Te desesperas y no te obedecen hasta que les gritas o los amenazas? ¿Tus hijos discuten y alegan contigo por cada indicación que les das? Pero, ¿no quieres ser una mamá mala? Después de hacer algunas consideraciones, es importante definir estrategias generales antes de aplicar técnicas particulares. En este documental se proponen 5 estrategias generales. Enfocarse en una sola conducta. Explicar una sola vez. No amenazar en falso. Comunicarse con acciones. Anticiparse a los errores y partirse en 2, actuando 2 papeles. Comenzar a desarrollar la obediencia por una sola conducta. No tratar de que el niño obedezca siempre y obedezca en todo. No podemos controlar el total del tiempo de su vida. Como dicen los niños, no podemos hacer de mamá pulpo. Y se recomienda que esa conducta sea trabajar en casa haciendo la tarea. Explicar el porqué de la orden una sola vez para no discutir. Uno de los problemas más frecuentes y de las habilidades más difíciles de lograr por los papás es no discutir. Discutir las órdenes es un juego psicológico donde los niños obtienen la ganancia emocional de dominar la relación padre-hijo y sobre todo la ganancia de no realizar la orden mientras se está discutiendo. La solución para no discutir es explicar una sola vez y no volver a repetir las explicaciones. No amenazar en falso. Un rasgo de desesperación es tratar de asustar al niño con una amenaza que no podemos cumplir. Llegado el momento, el niño descubre que no tenemos ni la fuerza para aplicar una sanción ni el control de la situación. Si se va a amenazar, que sea en serio. Para eso, es necesario tener preparado de antemano una sanción. La actitud que funciona es esperar que el niño desobedezca para aplicarla, en lugar de esperar a que obedezca para no aplicarla. Cuando desobedecen, los niños se comunican omitiendo una acción. Comunícate con acciones. Siempre que ocurra una falta, aplica una sanción. Si la pregunta es, ¿qué pasaría si yo no hago esto con acciones? Responde en el mismo canal de comunicación. De esta manera, el niño puede tener la seguridad de que cualquier equivocación, su papá o su mamá la va a registrar y la va a sancionar. Como estrategia general, anticiparse a los errores y a la mala conducta. Y como estrategias particulares, reforzar en lugar de castigar. Mejor dicho, reconocer en lugar de corregir. Señalar todos los aciertos, buenas actitudes y buena conducta que tenga el niño y reconocérselos, en lugar de castigar todos los errores y malas actitudes. En la experiencia decimos, un solo reforzador nos evita de 3 a 5 castigos. Otra estrategia particular de la anticipación es la regla de determinado lugar. Por ejemplo, las reglas del estudio para hacer la tarea pueden ser obedecer rápido, pedir por favor y terminar la orden. Las reglas al salir de casa pueden ser peinarse, hacer pipí, recoger y beber agua, que podemos simplificar con la palabra mágica pepirrea. Mencionar estas reglas trae a la conciencia del niño una programación
no garantiza la obediencia, pero es un recurso que generalmente funciona muy bien. Otra estrategia particular que se aplica cuando vas a darle una orden difícil o que no le agrada al niño es anticiparse y decirle: pon carita feliz, que equivale a no hagas berrinche, te voy a dar una indicación. Enseguida le das la orden. Otra estrategia particular de anticipación consiste en confirmar la actitud de obediencia del niño dándole órdenes que no tienen sentido de forma divertida. Para los niños, órdenes bobas, que pueden ser graciosas. Por ejemplo, sienta al peluche en la mesa, dale un beso a tu mamá, asómate a la calle y dime si viste un carro rojo. Y enseguida, la orden operativa que necesitas que el niño realice. Ahora recoge tus juguetes. La última estrategia general es partirse en dos para desarrollar dos papeles diferentes. Porque lo que pasa es que todos los papás queremos tener una relación agradable con nuestros hijos y disfrutarlos mientras son pequeños. Sin embargo, para lograr la obediencia, nos vemos obligados a enfrentar su resistencia y no queremos ser, precisamente nosotros, los que más los amamos, los que los hagamos sufrir cuando los castigamos o los corregimos. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? ¿Cómo y cuándo tener una buena relación y cómo o cuándo enfrentar las dificultades para conseguir la obediencia? La respuesta está en actuar algunas veces de forma natural y afectuosa y en otras actuar de forma directiva. En seleccionar las actividades que consideramos más importantes para su desarrollo. Una de ellas es sin duda la salud, otra la seguridad y, si le damos la importancia que tiene, la educación. Si consideramos que es importante que el niño tenga hábitos de salud, nos esforzamos para que obedezca y se acueste y se levante a tiempo, se lave los dientes, se bañe, se asee y coma sanamente. Y si consideramos importante para su desarrollo la educación, también nos esforzaremos en que trabaje con esfuerzo y calidad. Y entonces, actuaremos como un educador responsable para formar esos hábitos. Esto significa que renunciaremos temporalmente a nuestra personalidad natural y a nuestra necesidad de darle nuestro cariño y de recibir el amor de nuestros hijos para lograr ese hábito. Por otro lado, quedarán algunas otras importantes actividades donde no tenemos que desarrollar ese papel. Por ejemplo, la conversación en la comida, la convivencia, la hora del cuento antes de dormir y las actividades de los días de descanso y los fines de semana. Partirse en dos y desarrollar dos papeles consiste en actuar unas veces como educador, dicen los niños, como mamá policía, responsable, para desarrollar la autonomía y los hábitos del niño, y otras veces actuar de forma natural, como somos espontáneamente, cariñosos y afectuosos. En otras actividades que no son tan importantes, que no tienen el objetivo de desarrollar hábitos. ¿Has notado que son más las veces que regañamos a nuestros hijos por lo que hacen mal que las veces que platicamos con ellos por lo que hacen bien? ¿Crees que es suficiente con explicar una sola vez a los hijos el porqué de las órdenes? ¿Estás de acuerdo en que en algunas actividades debemos asumir la responsabilidad de actuar directivamente y en otras libremente? Participa con tus comentarios y tus sugerencias.